Si sientes dolor, estás vivo. Si sientes el dolor de otras personas, eres un ser humano. León Tolstoy. A menudo los hijos se nos parecen, así nos da la primera satisfacción. Las 10 y 11 minutos. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. No sé qué les habrá parecido la frase de Tolstoy a dos invitados que seguro que dieron satisfacción, como decía, como cantaba Serrat a sus padres cuando eran Locos Bajitos, que es el título de esta canción. A Jorge y Marcel, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué empezamos con esta canción de Serrat? Pues porque Jorge es Jorge Carrillo, hijo del histórico secretario general del PC, está en Gijón, y porque Marcel es Marcel Camacho, hijo de otro histórico, Marcelino Camacho, que fue el fundador de Comisiones Obreras, que él está en Madrid. O sea, estáis separados, pero ¿os conocéis desde cuándo, Jorge? Desde hace unos cuantos años. Además, Marcel y yo coincidimos, aunque él si acaso no se acuerda, en alguna reunión sindical, puesto que en Comisiones pertenecíamos a la misma federación. En alguna reunión de acción sindical coincidimos los dos. No son tantos años los que han pasado desde entonces, ¿no? Marcel estaba en Madrid y yo estaba en el exilio, así que en esa época no nos conocimos. Pero hay una cosa que probablemente Marcel no sepa, y es que sus padres coincidieron con dos tías y un tío mío en Orán en la época del exilio. En Argelia, ¿no? En Argelia. Ajá. ¿Lo sabías eso, Marcel, o no? Sí. Eso lo contaba mi madre. Ellos militaron juntos en una época, también cuando estuvo mi padre allí, después también, me parece. Y con la familia Carrillo, con ese lado, allí en Orán, sí convivió mi madre, sobre todo. Creo que compartís, Marcel, un grupo de WhatsApp donde os reunís, intercambiáis algún parecer, que son los hijos del PC, ¿no? Sí, hay algo muy es una cosa muy bonita que hemos hecho, vamos, que iniciaron muchos compañeros y camaradas que vivieron la dictadura en el exilio, ¿no? Y entonces ellos tienen una historia muy particular de su vida en ese periodo, ¿no? Muy difícil, muy complicada, y luego un retorno, ¿no? Y una vida complicada por la clandestinidad también en el exilio. Nosotros, por el contrario, los que nos incorporamos a ese grupo, que habíamos estado en el interior, pues teníamos también una vida muy complicada, porque nuestros padres por lo general habían pasado por las cárceles, por la represión, nosotros, incluso nosotros por las propias cárceles de la época del franquismo, y entonces se contrastaba. En ese grupo se ha contrastado esas dos formas de vivencia. Está muy bien, los que tuvieron que huir y los que se quedaron aquí, pero que también sufrieron las consecuencias, ¿no? En vuestro caso, la famosa leyenda maldición de la ley del péndulo no se ha cumplido, ¿no? Eso de que los hijos, por llevar la contraria ideológicamente, se sitúan en la punta opuesta a sus padres, ¿no, Jorge? No, desde luego, con ninguno de los tres hermanos. Los tres hermanos hemos mantenido las posiciones que mantenían nuestros padres, la coherencia que mantenían, y yo además diría que mis hijos siguen en la misma tónica, es decir... Claro, eso es lo importante, los hijos qué, ¿no? Porque ahora... Claro, nos saltamos la ley del péndulo, pero a Marcel se le ha olvidado un aspecto de este grupo, y es que en este grupo no solo estamos los del exilio con los del interior, sino que estamos los que fuimos expulsados del PC con los que se quedaron dentro del PC. Es decir, hemos logrado en este grupo que coincidamos gente que en un momento dado
nos rompimos en dos posiciones políticas. Qué raro en la izquierda eso, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros lo que pasa eso es sí que es una maldición. Eso lo que pasa es que era, a ver, yo lo quiero, vamos, eso hay que precisarlo porque no es simplemente una cuestión política, ¿no? De que hubo más o menos coincidencias, sino una cuestión emocional. Es una cuestión emocional, porque todos estos grupos que nos hemos incluido, pues por las hijas de Grimao, en fin, gente que ha sufrido mucho en la vida, ¿no? Y entonces lo que nos ha unido es ese sufrimiento y esa lucha en esa época muy difícil y que nos hacía estar en la mayor parte de las ocasiones espalda contra espalda. Y eso une a pesar de todas las cosas que puedan venir después. Nuestros invitados de hoy llevan dos apellidos que son historia reciente de España, desde luego, pero además de Carrillo y Camacho, tienen otros dos apellidos menos conocidos, que son los de sus madres. En un caso, Josefina Samper, sindicalista, también militante del PC, activista muy feminista, y Carmen Menéndez, también comprometida desde su adolescencia en la guerra civil. O sea, de alguna manera, sin ellas, ¿qué hubiera sido de vuestros padres, Jorge? Bueno, yo creo, en mi caso, sin mi madre, yo creo que mi padre no habría podido desarrollar todo lo que desarrolló. Mi madre, dentro del PC legal en España, era, para todo el mundo, no era más que la mujer de Santiago Carrillo, una persona que le acompañaba a una serie de actos, pero que nunca habló, que nunca quiso tener protagonismo, pero que en su época tuvo un papel en el aparato clandestino del PC en Francia, que fue un papel que era fundamental que alguien jugara. ¿Lo podía haber jugado otra persona? Sí, pero le tocó a ella. Uh-huh. ¿Y tu madre? ¿Tu madre, Marcel? Bueno, pues mi madre lo que pasa es que fue una militante de las Juventudes Comunistas pues allá por los 14 años en Orán. O sea, mi madre, las primeras acciones que hizo en Orán fue pues recoger dinero para la lucha en España en general. Después una de las anécdotas que se cuenta de mi madre es como en una barca iba a llevar comida al barco Stambrook que estaba en el puerto de Orán y que le impedían el acceso, y allí iban los niños, que mi madre era una niña en aquella época en barca, porque a los niños sí les dejaban acercarse al barco. Y bueno, mi madre allí, en fin, hay toda una historia de lucha en las Juventudes Comunistas en Orán, ¿no? Tú naciste en Orán, Marcel, en el año 53. ¿Los dos sois del año 53? 52, yo 52. Ah, tú 52. Sí. Ay, mira, yo pensaba que erais del mismo año. Pero bueno, sí, nada, más que o menos. Sois de la misma quinta que se decía claro. antes, ¿no? Marcel nació en Orán y en el caso de... ¿Y tú dónde naciste, Jorge? Yo nací en París. En París, eso es, en París, vale. Es verdad. Bueno, pues que sepan que a la madre de Jorge y también a su abuela materna, Livio, le ha dedicado Jorge Carrillo un libro. Voy por la mitad, no he llegado a tiempo de acabarlo para esta charla, pero de verdad que lo recomiendo enormemente. Se llama Luchadoras, memoria de una deshonra saldada, porque qué bien cuentas cómo era aquella España de principios del siglo pasado, de los años 30, de los años 40, de los años 50. La deshonra es el subtítulo, Memoria de una deshonra saldada. Cuéntale a los oyentes qué deshonra es esa, aunque seguro que ya se lo pueden imaginar. Sí, mi abuela le tocó en el Valle de Somiedo, le tocó trabajar en casa del cacique del Valle como interna. Y le tocó sufrir lo que se vino a llamar el derecho de pernada, es decir, las violaciones sistemáticas que el amo estaba autorizado a practicar con el personal doméstico y que nadie criticaba. Mi abuela se quedó embarazada y frente a la sugerencia del propio cacique e incluso del propio cura del pueblo, mi abuela se negó a abortar. Yo creo que por dos motivos. Mi abuela en aquel momento era una persona profundamente religiosa y también por el temor a lo que podía suponer para su vida un aborto. Las condiciones del aborto en aquellos años, estamos hablando de 1900, ¿cuánto? 23. 23, imagínense, ¿no? Claro.
Y mi abuela, pues, dejó la casa del cacique, pero a continuación fue repudiada por su familia, cosa que era normal en aquella época, porque una mujer que se quedaba embarazada sin estar casada se consideraba que era la culpable del embarazo, no la persona que la hubiera dejado embarazada. Pese a que la habían violado, es decir, sí, ella tuvo que irse del pueblo, la echaron de casa y a ella, a la que le embarazó la violación del amo, del cacique, y en cambio se seguían relacionando con el cacique, claro. Sí, se siguieron relacionando con el cacique, que claro, después del cacique, el cacique seguía siendo además el amo del valle por su vinculación con el franquismo, con lo cual no le tosía a nadie. De hecho, este cacique fue culpable del asesinato de algunas personas del valle porque eran rojos, es decir, era un personaje siniestro, desde luego. Y mi abuela pues tuvo que irse primero a Madrid. En Madrid no logró trabajar y se fue a Barcelona a hacer limpiezas de escaleras, de pisos, al principio, hasta que terminó encontrando un puesto en un hotel de Barcelona que ya le dio un trabajo estable. Pero lo más notable de mi abuela de esa época es cómo, con la ayuda de una vecina, porque mi abuela era analfabeta, logró hacer que el cacique no tuviera más remedio que pagarle un internado y los estudios a mi madre, porque mi madre no podía vivir en Barcelona por un problema pulmonar, y estuvo hasta que empezó la guerra en un internado de Sant Cugat del Vallès, un internado de buena calidad. Claro, de gente bien de Barcelona, claro. Sí, concretamente. O sea, la hija de una jovencita deshonrada, porque tu abuela Livio salió con 20 años. Sí. 20, es que cuando 24. Bueno, sí, ya cuando estaba embarazada, pero empezó a servir antes, ¿no? Sí. Con 24 años se cogió con su barriga embarazada, después de una violación del cacique para el que trabajaba, se fue a Madrid, en Madrid no funcionó la cosa, se vino a Barcelona, pero imagínense una pobre niña, porque hoy los vemos como niños a los veinteañeros, ¿no? Con una maleta saliendo adelante. Es que, y tal como lo cuentas en el libro, hasta donde he llegado, la verdad es que pone los pelos de punta, es muy conmovedor y creo que muy necesario para que la gente joven lea y vea cómo se vivía en España en aquella época. Porque hoy nos parece una barbaridad, pero yo recuerdo, por ejemplo, en una entrevista a María Jiménez, la cantante, también me contó una vez que en la casa en la que servía, porque ella vino a Barcelona también a servir, también intentaron abusar de ella. No sé qué pasó finalmente, pero también me lo contó, ¿no? O sea, es una historia muy común a muchísimas chicas que salieron de los pueblos para ir a servir. Les pasó a tantas. Sí, en el pueblo de mi abuela, en aquel periodo, hablando yo con una vecina del pueblo, me explicó que en aquel periodo hubo 3 chicas más que se quedaron embarazadas y las 3 fueron repudiadas y no se supo nunca nada más de ellas. De mi abuela pues se supo, porque además mi abuela volvió al pueblo cuando volvió del exilio, pero de esas 3 chicas no se supo nunca nada más. No se sabe pues si terminaron prostituyéndose, si terminaron de nodriza en casa de gente de bien, no se supo nunca nada más. Bueno, como decíamos, Jorge Carrillo nació en París, allí se habían exiliado sus padres al final de la guerra, allí se casaron y tuvieron a sus 3 hijos, ¿no? Los 3 mosqueteros, creo que os llamaban, ¿no? Sí. Los 3 nacisteis allí, vale. Y en el caso de Marcel, Marcel, hay un momento dado en que la familia Camacho Samper se fue a vivir a Carabanchel, ¿no? Que fue una decisión muy buena porque permitió que tu madre, Marcel, pudiera estar cerca de su marido cuando ingresaba en la cárcel, cosa que debía ocurrir bastante a menudo, ¿no? Bueno, pues sí, desde el año 67 hasta el año 75 fue pues una especie de continuidad. Mi padre había estado anteriormente
después de la cárcel, o sea, después de la guerra en la cárcel de Comendadoras, después estuvo en campos de concentración 4 años, y después huyó de los campos de concentración y por eso apareció en Orán. Allí emigró, atravesó los Atlas andando. Y entonces allí conoció a mi madre. Mi madre le conoció a él con una P de penado. A partir de ahí, mi madre, que era una militante, pues claro, dedicaron a solidaridad. Ellos empezaron a trabajar sobre todo para España, para volver a España. Su ilusión era volver a España. Y entonces, en el año 57, la familia volvió a España. Volvimos con 500 pesetas en el bolsillo. Y estuvimos 2 años durmiendo en una casa en Lavapiés, en camas calientes, por las noches y tal, salía y tal. Y después ya acabamos viviendo en Manuel Lamela. La Manuel Lamela está muy próxima a la cárcel de Carabanchel. Y entonces ella, cuando alguien le preguntaba, decía que habían escogido esa casa porque estaba cerca de la cárcel. Bueno, siendo así, desde luego, mi padre ya cuando estábamos en esa época ya tenía algunas detenciones y algunas presencias en gobernación. Ten en cuenta que desde el año 60, 59 o por ahí, en Perkins hubo muchas movilizaciones y acciones, y mi padre estaba constantemente en las comisarías de la Dirección General de Seguridad. Nosotros tuvimos durante todo ese tiempo, 1.500 negros de la policía situados siempre en la puerta de casa. O sea, nosotros vivimos constantemente. Como si fuerais terroristas, ¿eh? Sí, constantemente. En la familia de Marcelino Camacho, que por cierto salisteis adelante porque tu madre, Marcel, cosía, ¿no? Vivisteis de los pantalones que cosía sin parar tu madre, fue ella. Sí, bueno, mi madre siempre ha sido una trabajadora, ¿no? Porque vivió de su trabajo en general y ayudó mucho a su familia en Orán. Mi madre llegó a hacer zapatillas de rafia. Mi madre después nos hacía zapatillas de rafias a los hijos ya aquí en España. Y mi madre era no solo tejía, sino que era pantalonera, como oficio era pantalonera. Y entonces trabajaba para un sastre allí en Manuel Lamela, en Carabanchel, y eso es lo que nos sostuvo durante mucho tiempo, porque nosotros cuando a mi padre le detienen, pues claro, cuando a una familia detienen al cabeza, que surge da la economía de la familia se queda abandonada. En esa época, pues os podéis imaginar, ¿no? Entonces mi madre trabajaba, teníamos una solidaridad de los compañeros de Perkins, pero el dinero que daban los compañeros de Perkins siempre iba íntegramente a la cárcel de Carabanchel. Mi madre lo utilizaba para dar y llevar comida a las cárceles, que en ese momento la comida era penosa, ¿no? Yo eso lo pude comprobar también dentro de la penosa. Entonces se complementaba con las cosas que ponían la familia. Y luego, además, creo que de la olla que preparaba tu madre, Josefina, muchas veces las mujeres de otros presos que estaban en Carabanchel pasaban por allí y acababan durmiendo en el suelo en colchones, ¿no? En un piso pequeñísimo. Sí. Bueno, nosotros tenemos muchos recuerdos de eso porque se ponían colchones en la casa y llenaban. Mira, Carabanchel, para que la gente lo sepa, era una cárcel de tránsito a la que iban los presos a ser juzgados, pero no era un penal. Cuando a la gente le condenaban, la mandaban fuera de Madrid, ¿no? Pero en Madrid estaban siempre. Entonces venía mucha gente de fuera porque estaba esperando juicio. Entonces la gente que venía de fuera, la referencia era la mujer de Camacho. Y la mujer de Camacho era Manuel Lamela, era la Josefina. Y allí llegaban, algunas los conocíamos, otros no tanto. Y después, y mi madre, claro, mi madre se transformó. A cocinar para todos. Bueno, nosotros nos levantábamos, mi madre, nos quedábamos por la noche a pelar los guisantes para llenar la olla hasta las 4 de la mañana. Toda la familia, ¿eh? Y entonces poníamos la olla. La olla era tan grande que subida donde los fuegos había que ayudar a mi madre para poderla bajar. O sea, era una olla que la que tenemos en casa. ¿La guardáis? ¿La mantenéis? Sí, luego, conseguimos una similar, porque aquella se quedó dentro de la cárcel, no dejaron sacarla. Y entonces esa olla que entraba y salía a la cárcel, pues empezaba. Fíjate cómo eran las cosas, para contarte alguna historia que a la gente le puede impresionar. Los presos se quedaban alucinados porque la comida les llegaba caliente. Mi madre hacía un arroz en esa olla. Fíjate, lo llenaba, lo ponía el arroz, hacía todo el arroz y luego le echaba el agua y la ponía a hacer el arroz. Pero el arroz lo echaba en el agua caliente, ¿de acuerdo? Y lo quitaba del fuego y lo envolvía en mantas. Y así, cuando llegaba a la cárcel, el arroz estaba hecho, no estaba pasado. Y todo el mundo se alucinaba de por qué el arroz ese se ha hecho. Bueno, se hacía con el arroz, con el calor que mantenía las mantas. Madre mía. Pero eso era martes, jueves y domingos. Ya. Todas las semanas. Imagínense, en el caso de la familia Carrillo, también vuestra madre Carmen, la hija de la abuela Alivio, también ganaba más que Santiago Carrillo, ¿no? Y también seguramente sería anfitriona muchas veces de muchas reuniones en casa. Jorge. Sí, fue anfitriona de muchas reuniones.
eran reuniones relativamente restringidas hasta el año 68, porque nuestra situación en Francia hasta el año 68 es una situación de clandestinidad total. El gobierno francés no nos autoriza a estar en Francia, con lo cual estamos con nombre falso, con una identidad de franceses. Bueno, os llamabais los Giscard, ¿no? Imagínese Giscard, vivir sí. en un lugar en el que no puedes ni hablar español para no... Porque claro, las hordas franquistas seguían buscando a la gente que estaba en Francia. La Sí. guerra no acabó solamente en el 39, quede claro. Entonces, claro, pues vos hacíais pasar por franceses, ¿no? Sí, de hecho, hablas de las hordas franquistas, hubo 2 intentos de atentados, uno en el 47 contra Pasionaria y Santiago, en la avenida Clever, que es donde estaba la sede del PCE y de la JSU, y otro en el año 75, ya pudiendo residir Santiago en París, estando autorizado, aunque sin documentación, para residir en París, hubo otro intento de atentado. Y estábamos, bueno, pues con ese temor. Decías, mi madre, cuando empezó a trabajar, cambió la calidad de la comida en casa, no tanto para los 3 mosqueteros, como decía, que yo estaba releyendo cartas de mi padre a mi madre cuando en un periodo en que estuvo hospitalizado y no se veían, y hablaba de sus hijos despidiéndose y diciendo dales un beso muy fuerte a los 3 mosqueteros, y era el término generalizado. Mi madre era, a partir del momento en que trabajó, la que pudo garantizar una alimentación decente Para los 3 niños. para los 3 niños, porque además consiguió a partir de ese momento el que el gobierno francés le pagara, como pagaba a cualquier persona que tuviera hijos, lo que llamaban las alocaciones familiares, que de hecho cuando empezó a cobrarlas, el gobierno le pagó 2 años de atrasos, y automáticamente, por una cuestión de ética, ese dinero fue para las finanzas del partido, concretamente en aquel momento en una campaña que se llamaba la campaña de los 30 millones, y ese dinero fue íntegro, pero su sueldo era el que nos permitió tirar para adelante en mejores condiciones en aquel periodo. Oye, ¿habéis visto la serie de Anatomía de un instante? Lo digo que el libro seguro que lo leísteis en su momento, y ahora hay un cierto debate entre su autor, entre Javier Cercas y algunos historiadores que niegan su versión como la única posible. No sé si qué opináis del libro, de la serie y de lo que ocurrió con la desclasificación famosa de documentos del 23F. Marcel. Bueno, yo es que creo que la historia se descubre, se escribe, pero también se borra. Entonces yo creo que hay una buena parte de la historia que fueron quemados. Mirad, yo por ejemplo que he indagado en la historia, pues buscando los expedientes de mi padre, los policiales y tal, cuando uno va a buscar a la Dirección General de Seguridad los expedientes, uno puede localizar los documentos, todos los que hayan pasado por los juzgados. La policía entonces remitía al juzgado pues las declaraciones y tal para los juicios. Esa permanece. Pero todas las investigaciones que hacía la policía en el entorno de aquellos detenidos y demás, eso fue quemado. Yeah. Fue quemado, literalmente. Eso se encargó Martín Villa. Martín Villa fue un auténtico hacedor, destructor de documentos para evitar que eso quedase. Ahora, ¿puede quedar algo? Pues puede quedar algo porque puede haber gente que se haya llevado a su casa los documentos, gente del régimen. ¿Y en el caso de Carrillo, Jorge? Bueno, sobre el 23F, sobre el... Anatomía de un instante, la serie, el libro, sí. La serie... Es que tu padre es uno de los 3 grandes protagonistas. Está Adolfo Suárez, sí. Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, tu padre. Sí. Hombre, hay inexactitudes históricas flagrantes. Por ejemplo, parece que Santiago entra en España
en agosto del 76, cuando Santiago estaba clandestinamente ya desde febrero del 76 en Madrid, y de hecho ya había hecho alguna reunión con los cuadros sindicales del partido en las afueras de Madrid, alguna reunión multitudinaria incluso, con gente que vino en varios autobuses alquilados para esto. Santiago ya tenía un funcionamiento político dentro de España, y ahí aparece como que es cuando le pide el pasaporte a Logendio, cuando se viene. Lo mismo que cuando Santiago le pide el pasaporte a Logendio, sabe perfectamente que Logendio no le va a dar el pasaporte, que no se lo van a autorizar, pero es un paso en la presión sobre el gobierno. Es un paso más en la presión sobre el gobierno que provoca el cese del embajador Logendio. Sobre su presencia en Madrid, hombre, la reconstrucción es una reconstrucción que tiene muy poco de histórica. La casa en la cual se le sitúa da una sensación que no daba para nada el chalet en el cual estuvo alojado, un chalet comprado por Teodulfo Lagunero en el barrio del Viso de Madrid, y sin embargo se le ve en una casa que da una sensación más bien de barrio pobre. No era la pinta que tenía en absoluto el chalet. Aparece gente que se inventa directamente Javier Cercas. La detención se la inventa Javier Cercas. En la detención no está la secretaria que tenía Santiago, que era Belén Piñés. Belén Piñés no aparecía cerca de las reuniones que tenía Santiago por Madrid, porque Belén tenía que permanecer en la situación de absoluta clandestinidad. El que ve a Santiago e intenta hacerle señas es el que era su chofer en ese momento, que llamábamos Isidoro, se llamaba Genaro. Isidoro es el que le hace señas, pero en aquel momento Santiago no quiere evitar la detención. Santiago está buscando la detención. Que le detengan, ya. Claro. Entonces, su única duda es si le van a detener policías que van a cumplir con su obligación de policías de preservar físicamente el detenido, o si está cayendo en manos de un grupo de ultraderecha. Es la única duda que tiene. Madre mía, hemos abierto el melón, ¿eh? Sí. Bueno, ahora podríamos seguir hablando durante horas. Siempre se me quedan los tiempos cortos en la radio, pero en todo caso me ha encantado conocer a Jorge Carrillo Menéndez y a Marcel Camacho, hijos de sus padres y de sus madres, y vuelvo a recomendarles este libro, Luchadoras, memoria de una deshonra saldada, que desde luego para esos jóvenes que ahora flirtean con la idea de que el franquismo no fue tan malo, les vendría muy bien leer un libro como este. Hay otros también, pero este desde luego, desde la claridad meridiana de cómo era la vida en aquellos años oscuros, les vendría muy bien. Insisto, Luchadoras, memoria de una deshonra saldada. Gracias a los dos, señores Carrillo Menéndez y Camacho. Espera, ¿cómo era el segundo apellido? Samper, eso es. Samper, Josefina. Muchas gracias por venir a la radio. Muchas gracias a ti por Gracias a ti, Julia. Gracias, un abrazo. Un abrazo.